Hola amigos, ¿qué tal? Ica Mundo Tours les da la bienvenida y el día de hoy quiero compartir con ustedes un pequeño tour virtual acerca del Museo de Sitio Julio C. Tello, el cual contiene valiosa información acerca de la gran cultura Paracas. Empecemos. El Museo de Sitio Julio C. Tello está localizado en el kilómetro 27 de la carretera Pisco-San Martín, dentro de la Reserva Nacional de Paracas. Este museo se encuentra entre dos importantes sitios arqueológicos como son Cerro Colorado y Cabezas Largas. En la primera sala tendremos información general de este museo. Conocido como el sabio Julio C. Tello, es el fundador de la arqueología peruana. Tello, desde muy niño, empezó a sentir curiosidad por los pueblos prehispánicos, por la historia. Cuando él empieza a estudiar la carrera de medicina, es allí donde siente mayor interés por las colecciones arqueológicas. Años más tarde, él se convierte en el director del Museo Peruano de Arqueología y desde allí empieza a organizar excavaciones arqueológicas en la bahía de Paracas, lugar en donde él encuentra dos tradiciones culturales o dos fases como son Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. En esta sala también se menciona a otra gran personalidad, Frederick Engel. Desde su llegada a Perú, él explora todo el desierto, registrando así muchos sitios arqueológicos. En Paracas, por ejemplo, él descubrió los primeros habitantes de la costa, tales como el hombre de Santo Domingo, el de Cabezas Largas, el Abrigo, entre otros. En 1964, Frederick Engel fundó este museo de sitio Julio C. Tello y lo nombró así en honor a su predecesor. 2 años después publicó su gran obra Paracas, 100 siglos de cultura peruana. En esta sala también vamos a observar este cuadro que nos habla acerca de la cronología regional, es decir, donde se encuentran las fechas, periodos de tiempo, características de los grupos y culturas que han ocupado este territorio, la región Ica, gracias a que muchos investigadores han continuado el trabajo de Tello y de Engel. Así tenemos que hacia el año 7000 a.C. aproximadamente empiezan a aparecer los primeros habitantes. Este periodo de tiempo se llama el precerámico y los sitios representativos de estos primeros habitantes son Otuma, Cabezas Largas y Santo Domingo. Precisamente en Santo Domingo se han encontrado viviendas circulares. Hacia el año 1800 a.C. aproximadamente empieza a aparecer la agricultura, una agricultura incipiente. Hacia el año 800 a.C. aproximadamente es donde empieza a florecer la gran cultura Paracas. Aquí el periodo de tiempo es el horizonte temprano y los sitios que lo representan son Cerrillo, Carhua y Puerto Nuevo. Continuando, tenemos que a partir del año 600 a.C. aproximadamente, posteriormente a los 400 a.C., es donde Tello diferencia estas dos fases que son Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Posteriormente, hacia el año 100 después de Cristo, empieza a aparecer las otras culturas que se han desarrollado en la región Ica, tales como la cultura Nazca, la cultura Huari, así como también tenemos a la cultura Ica Chincha, la cultura Inca, hasta finalmente la llegada de los españoles. Tenemos que los primeros pobladores, es decir, desde la época precerámica, estos pobladores se establecieron, hicieron sus viviendas cerca del mar, precisamente para obtener los recursos marinos del Océano Pacífico mediante la pesca y la recolección. En la sala número 2 vamos a hablar de las viviendas y los templos Paracas.
Por ejemplo, el caliche fue un material que los paracas utilizaron para construir sus viviendas. Recordemos que nos encontramos en el desierto de Paracas, por lo tanto, la escasez de lluvia va a favorecer a la producción del caliche. El caliche es el resultado de la mezcla de sales minerales con tierra o arena, lo que le da dureza y compactación. Los paracas tuvieron fácil acceso al material que les permitía construir sus viviendas. Por ejemplo, para unir las líneas de caliche, ellos utilizaron la mezcla de algas marinas con agua, como hoy en día nosotros utilizamos el cemento entre ladrillos. Tello reconoció en Huaricayán y Cabezas Largas verdaderas aldeas paracas. Estas aldeas estaban formadas por viviendas de tipo subterránea y semisubterránea, las cuales formaban sectores. Las viviendas estaban construidas con paredes de bloques de piedra y en los muros habían otros más pequeños formando habitaciones y divisiones. En los valles vecinos, las construcciones eran de forma piramidal, pero estaban construidos con adobes de menor tamaño, tales como la pirámide del complejo Soto en el valle de Chincha, así como también el templo Cerrillo en el valle superior de Ica. Concluimos entonces que los paracas adaptaron sus construcciones de acuerdo al material que su ambiente les ofrecía, tales como piedras, cañas, adobes, arcillas, entre otros. En la tercera sala hablaremos de las deformaciones y trepanaciones craneanas. Las deformaciones craneanas probablemente fueron una necesidad para diferenciarse socialmente. Estas prácticas se hicieron hasta la llegada de los españoles, porque existen crónicas en donde se habla de diferentes formas de cráneo, las cuales permitían identificar a una persona de un mismo grupo o área. Los instrumentos que se utilizaron para las deformaciones craneanas fueron las cunas. Estas cunas estaban hechas de carrizo o de caña, las cuales estaban forradas con varias capas de tela sobre la cual se colocaba un colchón de algodón. Entonces el niño era sujetado en la cama por varias cintas y en su cabeza también tenía ataduras para facilitar así la deformación. A medida que el niño crecía, se le colocaba bandas, soguillas, cintas de tela, tablillas de caña o madera, roscas de algodón en la parte anterior y posterior de la cabeza, de acuerdo al efecto de deformación que se quería obtener. En cuanto a las trepanaciones craneanas, muchas de estas se han realizado para atender lesiones graves. La evidencia de estas operaciones muestran que los cirujanos paracas fueron tan eficientes que solo removieron la parte dañada del cráneo para evitar infectar la membrana cerebral. A partir del año 600 a.C. aproximadamente es donde empieza el florecimiento, el desarrollo, la trascendencia de la gran cultura paracas. Todos sabemos que Paracas es muy famosa por su policromía, técnica, belleza de sus textiles, sus tradiciones alfareras, así también por ser ingeniosos arquitectos. Por ejemplo, los textiles fueron confeccionados exclusivamente para el ritual funerario, es decir, el fardo funerario. Y esto se sabe porque estos textiles no presentan huellas de uso. Además, en las capas de los fardos funerarios se han encontrado diferentes ofrendas, tales como cerámica, mates, conchas, anzuelos, pieles de animales, entre otros, ya que los paracas creían en la vida después de la muerte y estas ofrendas representaban las actividades que ellos realizaron en vida. En la cuarta sala hablaremos de los paracas cavernas.
Tello reconoció a estas dos fases como Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis y lo hizo de acuerdo a la forma de sus estructuras funerarias, el tratamiento del cadáver, las características de su cerámica y de sus textiles. La fase de Paracas Cavernas se desarrolló en Cerro Colorado y esta fase se caracteriza porque sus tumbas tienen forma de botellas, su cerámica es polícroma e incisa y sus tejidos o sus textiles tienen diseños geométricos. En esta sala podemos apreciar una representación de las tumbas en forma de botella. El proceso de enterramiento de los fardos funerarios en las tumbas, botellas o en las cavernas en formas de botellas era un acontecimiento muy importante, por lo cual era muy concurrido. Cada caverna o cada tumba contenía múltiples fardos funerarios, hasta 37 en algunos casos. Muy bien amigos, hemos terminado la primera parte de nuestro mini tour virtual. Muchísimas gracias, cuídense y nos vemos la siguiente semana. Esto es ICA Mundo Tours, hacemos turismo para ti. Bye bye.